Pues buenas tardes a todos. Les doy Tardes. una cordial bienvenida a este miércoles de Hagamos un Trueque y voy a tener el gusto y el placer de presentar a mi querido compañero y amigo Ricardo Méndez Castro, doctor Ricardo Méndez Castro. Vamos a hacer un trueque hoy con el tema de el CFDI más el CCP para acreditar los gastos de transportación en las importaciones. Un tema muy importante, muy interesante que vamos a tener hoy. Vamos a escuchar los consejos que nos va a dar Ricardo y todo lo que nos va a comentar sobre este tema. Me gustaría ver un poquito la semblanza de Ricardo para recordar un poquito la semblanza de Ricardo, que es director de consultoría en PLC Asociados. Él inició como licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC, es licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas y es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Pero además está doctorado en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de Ciudad de México. Está certificado en ISO 37001 y la ISO 37301 por Intedia. Está certificado en el curso de perito en compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, certificado en la ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia. Está certificado también en la ISO 31022 y la ISO 37301 por consultores de auditores en gestión SAS, certificado en reglas Incoterms 2020 y transporte por la ICC de México y certificado en competencias de conocer en S1301 y S0707. Él fue presidente de la Academia de Derecho Fiscal y Derecho del Estado de Baja California. Participa también activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista, es profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como también es instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas. Y es autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y del comercio exterior. Y además es maratonista también, es corredor, tiene muy buena condición y pues hoy nos va a dar una demostración con este bonito tema y este tema tan interesante. Vamos a hacer un trueque en CFDI más CCP y vamos a ver qué es para acreditar los gastos de transportación en las importaciones. Adelante, Ricardo, son tuyos los micrófonos y pues ya sabes el mecanismo de todo esto. Estamos Sí, contigo. muchísimas gracias, ingeniero, por la introducción y un cordial saludo a todos los colegas, Día de la Amistad, y pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y gracias por aquí por compartir estos temas, ¿no? Entonces vamos a dar inicio eh, sobre lo que vamos a abordar el día de hoy y la intención, digo, si bien eh, podemos hablar de los documentos de transporte que al final del día son utilizados para acreditar estos gastos que se realizan por el traslado de las mercancías en las operaciones de importación. Digo, no, también debemos dejar de lado el tema de las exportaciones. Sin embargo, el día de hoy quiero enfocarme en este tema y sobre todo porque también vamos a visualizar que algunos de estos puntos, pues realmente los va a estar revisando en este año, pues la autoridad fiscal. Y sobre todo porque sabemos que en el caso de los gastos de transporte pueden influir o no sobre el valor de las mercancías. Ahorita vamos a abordar esa parte, pero que al final ese valor pues es la base gravable sobre la que se pueden en un momento dado determinar
lo que vienen siendo las contribuciones y aprovechamientos que se originan con motivo de la operación de importación y que también, en este caso, pues la autoridad de alguna manera lleva a cabo estas revisiones, no solamente del pedimento, sino de todos aquellos documentos que acreditan determinados gastos de transportación de la mercancía y que obviamente lo que revisa es que efectivamente esos gastos sean deducibles o no, también para otros impuestos como es el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, la intención es que derivado pues de este plan maestro del 2024, en donde, bueno, pues ya también incluye la atención del contribuyente, que es parte de, ¿no? Lo establece en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Siempre es base fundamental, ¿no? Que la autoridad fomente, obviamente, el tema de cómo es que se debe llevar a cabo el pago de los impuestos, de los derechos y demás contribuciones, atendiendo, bueno, pues al tema de la recaudación y de la fiscalización. Y vean, si nosotros analizamos sobre todo la parte esta del plan maestro, hay ciertos rubros que cobran relevancia en lo que respecta la parte de comercio exterior y evidentemente, ¿no? Ese plan maestro aborda algunos puntos importantes en cuanto a que menciona que se va a utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero sí hace énfasis sobre todo en temas de la analítica que se va a utilizar, ¿no? Como es la menciona analítica de grafos, que no es otra cosa más que vincular, en este caso, a los sujetos obligados en las actividades que realizan en el día a día, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un agente aduanal, al final del día, esta entidad o este sujeto ofrece servicios a quienes, pues a importadores, a lo mejor también ofrece servicio de transporte. Y aquí lo que puede visualizarse es que si tal vez la autoridad revisa a ese agente aduanal en el cual posiblemente esté haciendo algunas prácticas indebidas o las declaraciones que se están presentando contienen errores, pues muy posiblemente todos los usuarios que utilizan a ese agente aduanal en particular, a lo mejor pueden tener esos errores, ¿no? Y esa es una forma más fácil de poder revisar de manera más asertiva a los contribuyentes y sobre todo, pues la parte que le interesa a la autoridad, pues es detectar esas irregularidades, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los aspectos que se mencionan en ese plan maestro, pero además también, bueno, pues el tema del machine learning, que no es otra cosa, pues que evidentemente, al ser esos esquemas, este, humanless, es decir, eh, que no exista posiblemente el que humanos estén haciendo estas revisiones, sino que obviamente también el tema de los sistemas electrónicos, pues vayan encontrando esos patrones para al final del día encontrar esas inconsistencias o irregularidades que se presentan en el Big Data, ¿no? Que es todo el mundo de la información. Y bueno, pues aquí algunos de los conceptos que se manejan es el tema de los impuestos de comercio exterior, o sea, impuesto general de importación, impuesto general de exportación, que en la exportación solamente hay tres fracciones, incumplimientos en los programas, en este caso IMEX, el tema de las importaciones temporales y permisos de importación. O sea, recordemos que el tema de las importaciones temporales, unas son con el programa IMEX, pero también hay otro tipo de operaciones
conforme al 106, ¿no? Las que se retornan en su mismo estado. Y, por supuesto, temas de regulaciones y restricciones no arancelarias, que serían los permisos de importación, ¿no? Incluyendo aquellos que gozan de una preferencia arancelaria, como posiblemente pueden ser temas de permisos previos de reglas octavas, ¿no? También se menciona el fortalecimiento a revisiones de operaciones de comercio exterior, que sabemos pues que el tema de las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, que ya en otras sesiones hemos abordado eh, estas facultades de comprobación, en donde en las estadísticas se ve un repunte en las revisiones de gabinete en lugar de las visitas domiciliarias, ¿no? Que las revisiones de gabinete o de escritorio, pues al final del día es con base en la información, ¿no? Mal uso de beneficios por tratados y verificaciones de origen, pues básicamente esto pues tiene que ver con la aplicación del trato arancelario preferencial, eh, ya sea con preferencias al amparo pues de algún tratado de libre comercio o de los acuerdos internacionales, y en el tema de la subvaluación basada en una incorrecta valoración aduanera, que esa es la parte que nos va a interesar ahorita. Por supuesto, también la clasificación arancelaria, ¿no? Porque pues ahí depende la determinación de las regulaciones y restricciones y del impuesto general de importación que en un momento dado debe de cubrirse, y declaraciones inconsistentes en los pedimentos. Entonces, todos esos puntos, obviamente la intención pues es enfocarnos a la parte que tiene que ver con los gastos de transporte en las operaciones de importación. Y la primera parte es el tema de la base gravable del impuesto general de importación. Como sabemos, pues es el valor en aduana, y el valor en aduana pues es el valor de transacción cuando hay una compraventa, hay una enajenación, y por lo tanto, bueno, pues hay un adquirente, un comprador. Y bueno, pues en este punto, pues se deben de cumplir también ciertas circunstancias que establece el artículo 67 de la ley aduanera, que no es otra cosa básicamente que señala de que no existan restricciones a las importaciones, salvo aquellas establecidas, en este caso por ley, o en el caso de que exista, por ejemplo, vinculación que no afecte el precio, y otros puntos que en un momento dado deben de cumplirse. Adicionalmente, también se requiere pues efectuar esos ajustes incrementables, que no es otra cosa que los cargos o conceptos que se deben de adicionar al valor, se deben de sumar. Y en el caso de los decrementables, que también, bueno, son gastos, conceptos que se permite disminuir del valor siempre y cuando, en este caso, se encuentren debidamente desglosados y detallados en los documentos equivalentes, en los comprobantes fiscales, que ahorita también vamos a entrar a esa parte un poco a detalle. Y bueno, pues estas enajenaciones deben de ser para exportación a territorio nacional, derivado pues de esas compras efectuadas por el importador, y pues el pago total de las mercancías podrá ser directo o indirecto, en este caso al vendedor. Entonces aquí tenemos esta fórmula que siempre la utilizamos, que nos sirve de apoyo pues para identificar esos elementos del valor de transacción, que es el precio pagado por pagar, en donde además debemos de incorporar esos ajustes incrementables, y los ajustes no incrementables, disminuirlos, que sería otra cosa que los decrementables, y cumplir con esas circunstancias, ¿no? Que establece en este caso el artículo 67. También, obviamente, uno de los puntos importantes es que el pago de las mercancías pues se puede llevar a cabo de distintas formas, que puede ser con transferencia de dinero, cartas de crédito, instrumentos negociables o por cualquier otro medio. Y ahora, ¿por qué pongo esta parte? Porque al final del día, cuando se contrata, en este caso, a un transportista para que lleve a cabo el traslado de las mercancías, ya sea que sea un transportista extranjero, pues obviamente tiene que expedir
un comprobante fiscal de acuerdo con los requisitos que se emita en ese país extranjero, pero también en el supuesto que se contrate a una empresa transportista nacional y que vaya al extranjero a realizar pues la recolección de esas mercancías, bueno, pues debe de expedirse un comprobante fiscal. En el caso de México, pues tiene que cumplir con los requisitos que establece pues la normatividad afín, ¿no? Como es en el caso del Código Fiscal de la Federación, la resolución miscelánea fiscal y bueno, pues los lineamientos que ha emitido el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, por eso sí es importante dejar claro pues que al final del día debemos de tener un documento para poder acreditar, en este caso, ese gasto, ya sea, como les digo, que haya sido expedido en el extranjero o bien que haya sido emitido en territorio nacional de acuerdo con la normatividad. Bueno, aquí uno de los puntos importantes, y solamente me estoy enfocando a los gastos de transporte. Obviamente puede haber gastos de seguro, gastos conexos, otro tipo de incrementable, como son los gastos de venta, temas de regalías, de licencias, etcétera. Puede haber otros, pero la intención es visualizar, obviamente, los relacionados con el tema de los gastos de transporte. Entonces, lo que nos señala por parte de los incrementables, básicamente es que estos se van a sumar o adicionar a lo que viene siendo el valor de las mercancías para conformar, en este caso, les digo, el valor en aduana. Y uno de los puntos importantes es que debe de incrementarse sobre datos objetivos y cuantificables. Esto pues significa que al final del día pues deben de ser reales, ¿no? Debemos tener un documento que acredite ese gasto, ¿no? Y no solamente tener el gasto del documento, sino también acreditar que se realizó determinado pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sale dinero del banco, pues obviamente tuvo que haber derivado de una transacción electrónica, o si a lo mejor se realizó por cuenta de terceros, pues también debe de haber un documento que acredite tal movimiento. Y bueno, pues ahí hay un tema también interesante porque, por ejemplo, en el caso del reglamento de la ley aduanera, pues sí establece que cuando no existan esos elementos objetivos y cuantificables, te debes debes de seleccionar pues otro método de valoración, ¿no? Que básicamente son los que están en el 71, que son los métodos secundarios, que ya sería, bueno, pues analizar temas de valor de transacción de mercancías idénticas, similares, precio unitario de venta, valor reconstruido, o bueno, pues ya sabemos el procedimiento de último recurso. Sin embargo, les digo, aquí el punto es siempre tener esos elementos objetivos y cuantificables. Ahora, una parte importante siempre en el caso de estos gastos de transporte es que sabemos pues que se relacionan con los famosos Incoterms, esos términos de comercio internacional. Aquí, de manera ejemplificativa, yo puse algunos en donde es factible que en este caso eh, se sumen algunos gastos de flete por lo siguiente. Vean, tenemos el escort que es en fábrica. Entonces sabemos que en ese Incoterm específico, pues el comprador tiene que ir a recolectar las mercancías al extranjero. Él es el que se va a hacer cargo del contratar en un momento dado el transporte porque el vendedor pues no tiene ninguna obligación. Por lo tanto, si va a recolectar esas mercancías en una bodega, en una sucursal, en un establecimiento del vendedor en el extranjero, es evidente que va a realizar un gasto, ¿no? Hay ahí unos supuestos cuando utiliza sus propios medios de transporte, pero en el escenario en donde sí contrata a un transportista para que vaya a recolectar esa mercancía, les digo, en la bodega, establecimiento del vendedor en el extranjero, pues obviamente va a haber un gasto de transporte. Entonces, de manera
obligatoria se establece de que debe de sumarizar o incrementar esos gastos. Igual en el free carrier, ¿no? En el free carrier o franco transportista, pues significa que va a recolectar también esas mercancías en el extranjero, pero aquí, bueno, pues hay una variante con el less work, ¿no? Porque en less work, el comprador tiene la obligación de realizar las maniobras necesarias para colocar las mercancías arriba del medio de transporte, y en el free carrier, básicamente esas maniobras pues las tiene que realizar el vendedor. Además que en el free carrier el exportador o vendedor debe de realizar el trámite de exportación en comparación con el S-Work, ¿no? Que el comprador también debe de realizar este, los gastos de exportación del país extranjero. Y de manera similar, bueno, pues en el free on board o en el free and on-site ship, hay gastos que debe realizar, en este caso, el comprador. Por eso aquí lo trato de vincular, ¿no? Esos Incoterms con esos gastos de transporte. Y bueno, pues sabemos que esos gastos deben de ser sumarizados siempre y cuando pues lo realice el importador. Porque evidentemente si el gasto de transporte lo realiza el exportador, pues es un monto que no se debe sumarizar, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Sale dinero del banco para realizar un pago, entonces ese monto que, del gasto que se realiza, pues debe de ser sumarizado. Por lo tanto, si es un gasto que no realizó el importador, sino que lo realizó, en este caso, el exportador, pues es un monto que yo no debo de considerar para efectos del valor, que también ese gasto en específico se debe de considerar porque pues al final del día es un gasto que va a ser deducible, ¿no? Siempre y cuando pues reúna los requisitos que establece el artículo 27 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Y por la parte de los decrementables, bueno, adicionando a esto, esos gastos de transporte deben de realizarse antes de la fecha de importación. Obviamente existen diferentes supuestos, ¿no? Si estamos hablando de tráfico terrestre, pues obviamente antes del cruce de la línea divisoria. Si estamos hablando de tráfico aéreo, antes del arribo al primer aeropuerto nacional. Si estamos hablando de tráfico marítimo, bueno, pues lo que viene siendo en la fecha de fondeo, amarre o atraque, ¿no? Entonces, todos los gastos son antes de que se den esos supuestos. Y en el caso de los decrementables, aquí, bueno, pues también es lo que se tiene en consideración es que van a disminuir del valor de transacción, y el requisito que se solicita aquí es que debe, les decía, debe venir desglosado o detallado de manera separada en el documento equivalente o en el comprobante fiscal. Recordemos que el documento equivalente pues es la factura que se expide en el extranjero, solamente que dejó de llamarse factura comercial por documento equivalente, ¿no? Tal cual lo menciona el artículo segundo de la ley aduanera, y también se describe en los elementos que debe de tener, pues en la regla 318 de las generales de comercio exterior. Entonces aquí una parte importante es que en el caso de los gastos de transporte también se pueden vincular con algunos Incoterms, como por ejemplo con el Carriage Pay To, con el Carriage Insurance Pay To, que no es otra cosa que, que los gastos sean pagados por, en este caso, por el vendedor, o que bien, que es, aparte del gasto de transporte, pues también te incluye en este supuesto el seguro, siempre y cuando sean en transporte multimodal, o sea, son para multimodal. Sin embargo, va a haber otros, como por ejemplo el Cost and Freight o el Cost Insurance Freight, que estos en particular pues, son para tráfico marítimo, pero también vamos a tener, por ejemplo, el famoso DAP, Delivered at Place, o entrega en el lugar convenido, o también el Delivery
a place and loaded, que es entrega en el lugar convenido descargado, que aquí también, por ejemplo, en el DAP podemos tener variantes, ¿no? A veces decimos, por ejemplo, DAP El Paso, DAP Laredo, DAP Otay Mesa. Pues recordemos, este tema es porque el DAP básicamente sustituyó al Delivery at Frontier, que era entrega en la frontera. Entonces, estos puntos son importantes porque aquí debemos de identificar si puede haber ciertos gastos que se vayan a originar con posterioridad, en este caso, al cruce de las mercancías, es decir, posteriores a la fecha de importación. Obviamente, cruce las mercancías si es tráfico terrestre, pero si es tráfico aéreo, gastos que hayan originado posterior al arribo de las mercancías al primer aeropuerto nacional, o bien gastos posteriores en tráfico marítimo, posteriores a la fecha de fondeo, amarre o atraque. Ahora, esta parte es importante porque ahorita vamos a visualizar que, por ejemplo, cuando son sobre todo gastos de transporte originados en México, o sea, que se paga un transportista mexicano para que cruce la frontera. O sea, ya hay conceptos o códigos de servicios que en un momento dado se deben de manejar, ¿no? Entonces ahí ya está esa distinción. Por ejemplo, si el movimiento tiene características de transportación internacional o bien tiene características de transportación nacional. Entonces, ahorita esa parte la vamos a visualizar. Y vean aquí este ejemplo básico en donde, bueno, pues son gastos realizados por el importador en el extranjero, supongamos que son en Estados Unidos. Aquí, obviamente, el monto total de las mercancías, sus gastos de transporte, gastos conexos, ¿no? Maniobras de carga, descarga, etcétera. Entonces, aquí vemos cómo se sumarizan esos gastos para conformar el valor en la aduana. Y en este otro escenario, posiblemente el vendedor que está ubicado en Estados Unidos, pero hay un proveedor eh, que es contratado por este vendedor, ¿no? Entonces, vamos a poner un proveedor del vendedor que se encuentra en China y que aquí, bueno, pues vemos algunos conceptos de gastos, tanto de las mercancías, de transporte, seguros, gastos conexos. Sin embargo, en el documento equivalente expedido por el vendedor de las mercancías, vienen algunos gastos adicionales, por ejemplo, un gasto de instalación, un gasto de asistencia, que se van a ofrecer con posterioridad al cruce de las mercancías. Vamos a suponer que es una máquina y que pues va a haber un gasto de instalación por eh, armar esa máquina y también, bueno, pues capacitación para operar esa máquina. Entonces esos gastos, si bien es cierto, están en la factura, pero se van a proporcionar con posterioridad al cruce de las mercancías. Por lo tanto, estos gastos, si están desglosados y detallados, como lo establece el artículo 66, pues obviamente no se consideran, ¿no? Que esa es la parte importante, ¿eh? O sea, que estén desglosados y detallados, porque de lo contrario, pues los tendrá que sumar. O sea, el artículo 66 básicamente es un beneficio para poder reducir el valor de la mercancía siempre y cuando en los documentos que yo voy a utilizar, ¿no? Esté perfectamente desglosado y detallado, porque al final del día, pues eso es lo que tengo que acreditar, ¿no? A la autoridad de por qué se realizaron esas reducciones o deducciones de esos gastos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos gastos son con posterioridad a la fecha de importación. Ahora, también es interesante porque cuando yo importo mercancía, sobre todo vamos a suponer que las concentro en una bodega en el extranjero y puede ser que traiga mercancía de diferentes partes del mundo, ¿no? Algunas a lo mejor están en Estados Unidos, pero otras pueden venir de China, otras pueden venir de Francia, otras pueden venir
de algún país de Centroamérica o Sudamérica. Entonces, en la práctica, lo que vamos a visualizar pues, es que hay diferentes gastos de transporte, ¿no? Algunos son terrestres, algunos son marítimos, inclusive a lo mejor algunos pueden ser aéreos. Y lo que sucede en la práctica es que, pues obviamente los gastos de transportes, de seguros y gastos conexos se declaran a nivel general del pedimento. Entonces, esto porque no se hace a nivel partida. Es una solución que establece el anexo 22, que es el instructivo llenado del pedimento, pues es el famoso prorrateo de los incrementables. O sea, no importa cómo se llevaron a cabo los gastos, sin embargo, para efectos de aduanas, pues tiene que haber un prorrateo. Entonces, una distribución de todos esos incrementables se tienen que distribuir entre todas las partidas, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es que primero se va a determinar un factor prorrateo, que es dividir el valor en la aduana total del pedimento entre el importe total pagado del pedimento. Eso lo vemos en un pedimento en la parte superior. Hacemos esa división. Ya que hacemos esa operación nos da un factor prorrateo y ese factor prorrateo se multiplica por el precio pagado de cada una de las partidas, ¿no? O sea, quien, por ejemplo, tenga muchos gastos de flete puede hacer esas operaciones manual con una calculadora y va a visualizar que ese factor se está aplicando en cada una de las partidas, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Ahora, este es otro elemento que debemos de tener en cuenta. No solamente es decir, bueno, pues ya aquí tengo mi factura, mi documento equivalente o comprobante fiscal del pago que se realizó por las mercancías. O sea, esa es una parte. Pero también debemos de tener los pagos que se realizaron por la adquisición de esas mercancías o los gastos que se hubieran llevado a cabo. eh, Todo aquel documento que sea necesario para poder determinar de manera correcta el valor de las mercancías, porque a veces, digo, ahorita estamos hablando del documento de transporte, pero puede haber otros elementos, ¿no? El tema les decía yo, de regalías, de cánones, de licencias. Entonces, debo de tener en este caso la documentación que ampare principalmente pues el gasto de transporte, pero también les digo de otros incrementables, temas de cuentas aduaneras de garantía, contratos relacionados con la transacción, conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o los demás documentos que se utilicen en el transporte. Aquí lo menciono general como lo establece el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, pero obviamente enfocándonos a la parte que nos corresponde de los transportes y sobre todo el tema de la manifestación y hoja de cálculo, que en la actualidad pues estamos utilizando los formatos todavía del 2018. En algún supuesto podemos tener a lo mejor alguna resolución anticipada. Esto pues algunas empresas realizan esas consultas de valoración, establece el 78A de la ley aduanera. Puede realizar esas consultas de valoración. Entonces esto pues también es importante en el caso de que se tengan esas consultas ante la autoridad. Y vean, eso se los menciono porque en la práctica, sobre todo en revisiones de gabinete, es muy posible que les pidan esta información. Obviamente, siempre la documentación general, ¿no? Del RFC, temas de modificaciones que se han hecho a los domicilios, el acta constitutiva y todas las modificaciones, temas de con qué agencias aduanales se opera, y temas de padrón de importadores, sobre todo los registros o de los programas con los que cuenten. Pero ven aquí, desde el punto 6, empiezan a solicitar información, temas de pedimentos, obviamente con su respectiva información anexa. También te pueden pedir algunas cuestiones de contratos de arrendamiento, contrato de maquila, sobre todo si son maquila. Pero vean, estos puntos del 9, el 10 y 11 son muy importantes porque aquí ya está solicitando los
contratos celebrados con los proveedores, con lo que se realizó la adquisición de las mercancías, que esto es un tema que sí viene establecido en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que obviamente todavía no está en vigor por los transitorios de las reglas generales. No obstante, se toma como referencia porque en la práctica, pues sí te piden el tema de los contratos. Pero bien, esta parte de aquí es muy interesante porque solicita básicamente los registros contables con los que compruebe los pagos realizados al proveedor, al agente aduanal, a la empresa transportista, que es el que nos interesa, a la empresa de seguros y finanzas, si es que hay un seguro, así como otras erogaciones relacionadas con el manejo, almacenamiento, carga, descarga de mercancía, que básicamente son todos los gastos conexos, pólizas de registros contables, comprobante bancario de depósito, transferencia electrónica realizada al proveedor extranjero, carta de crédito u otra forma de pago, que básicamente es lo que menciona en reglas, que es lo que estábamos viendo, adjuntando el estado de cuenta mediante el cual se efectuó el retiro que afecte las mercancías relacionadas con los pedimentos en revisión. Y otro punto, vean que también pide la manifestación de valor y hoja de cálculo. Y aquí la parte importante es también que menciona en las mercancías importadas temporalmente, porque luego se piensa de que, no, las importadas temporalmente no requieren la manifestación de valor, la hoja de cálculo. También lo solicita la autoridad. Entonces, esto, pues obviamente es más sencillo si tú le presentas la manifestación porque ya es un concentrado, ¿no? De todo lo que se está relacionando en el pedimento junto con la hoja de cálculo, a que si no presentas esos documentos, pues tendrías de todas maneras que tenerlos, porque es parte de los gastos que estás realizando, que estás deduciendo y que aparte estás señalando en un momento dado en el pedimento. Entonces vean aquí que nosotros vamos a tener una relación de infracciones y sanciones vinculadas con la valoración aduanera. Desde el rechazo del valor de las mercancías, es un supuesto, puede derivar la omisión de los impuestos al comercio exterior, ¿no? Si está mal determinada la base gravable, puede derivar la omisión del pago de cuotas compensatorias, ahí abajo vienen las multas para que lo vayan relacionando. Puede derivar omisión de contribuciones al comercio, sobre todo, por ejemplo, impuesto al valor agregado, impuesto al proceso de producción y servicios, derecho de trámite aduanero. Ahí aplican otras multas. Puede también concebirse como un dato inexacto, falso u omitido en el pedimento. Datos inexactos del acuse de valor, ¿no? Porque pues, hay una parte importante, ¿no? Del tema de valoración, que es lo que se plasma en la factura y que se transmite a través del acuse de valor. La imposibilidad de determinar el valor de las mercancías, que esto es lo que tradicionalmente hemos visto que la autoridad aplica cuando un gasto, sobre todo de transporte, pues no está claro, pues la autoridad te va a decir, así sea un dólar, va a decir, sabes que pues no tengo elementos para determinar si el valor que estás declarando es el correcto, entonces siempre pretende aplicar estas multas, que lo hemos visto en la práctica, te aplica todas, ¿no? O sea, todas suman. Y el tema también que puede conllevar a la subvaluación de las mercancías. Esto de manera general, estamos hablando de infracciones y sanciones, pero también vemos en la práctica, digo, ya en un peor escenario, si hay una afectación al fisco de muchas operaciones, también puede considerarse como delito de contrabando si es que hay omisión total o parcial de las contribuciones y cuotas compensatorias o presunción de contrabando en temas de subvaluación. Entonces ahí en la parte penal, bueno, pues te indica que aplicarían desde 3 meses hasta 9 años de prisión, dependiendo de los montos que se hayan en un momento dado omitido, ¿no? Pero ese ya sería en un peor escenario. Digo, tradicionalmente nos vamos a estos supuestos que son los que aplica la autoridad fiscal como una autoridad administrativa, son las que básicamente aplican, ¿no? Entonces, en esta parte ya entramos a lo que viene siendo el CFDI con complemento carta aporte, que
les decía yo, si en un momento dado contratamos a una empresa transportista en México para que vaya a recolectar esas mercancías, pues evidentemente tiene que expedir este documento, más allá de que a partir del 1 de enero del 2024, pues también tiene que proporcionar el folio del CFDI con el complemento carta aporte al agente aduanal para que pueda, en este caso, generar el número de integración del documento de operación para despacho aduanero, siempre y cuando sea una empresa mexicana, obviamente, ¿no? El transportista me refiero que sea mexicano, porque cuando son transportistas extranjeros sabemos que no existe esa obligación de acuerdo con lo que establece la resolución miscelánea fiscal, en particular con la regla 27715, ¿no? Se establece esa excepción y bueno, también se contempla dentro de las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Regla 2412, 3132, 3133, se establece esa excepción para los transportistas extranjeros que, obviamente, eh, hayan sido creados las empresas conforme a la legislación extranjera. Entonces, bueno, pues ya sabemos que a partir del 1 de enero del 2022 se ha estado emitiendo el CFDI con el complemento carta aporte en su versión 2.0. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre del 2023 fue cuando finalizó esa prerrogativa de que si el documento estaba mal elaborado, si tenía alguna inconsistencia, algún error, pues obviamente no iba a sancionar la autoridad. Entonces, bueno, pues ya a partir del 1 de enero de 2024 va a empezar a sancionar, pero también en ese inter que entrara en vigor el pasado 28 de septiembre de 2023 se había dado a conocer una nueva estructura que ahorita la vamos a visualizar de manera muy rápida, en donde, pues, evidentemente hay algunas modificaciones, ¿no? Pasó de 23 a 24 nodos y de 142 a 180 atributos o campos, que ese es uno de los cambios. Y bueno, pues hay un periodo de convivencia que esa parte no estaba muy clara. Se da a conocer este comunicado en donde prácticamente hasta el 31 de marzo del 2024 se puede estar operando con las dos versiones, ya sea el complemento carta aporte 2.0 o bien la 3.0. Entonces ya les decía yo que en el caso del CFDI con el complemento carta aporte, ese folio de 36 caracteres, o también se le conoce como el UUID, pues obviamente debe de proporcionarse al agente aduanal o representante legal del despacho para que lo declare en lo que viene siendo documentación para despacho aduanero o bien en el gafete único de identificación quienes vayan a utilizar esos carriles PITA, ¿no? Entonces, básicamente se debe de transmitir, aun cuando no se visualice aún todavía en el documento, ¿no? Que se menciona que posteriormente va a haber una modificación en el anexo 1 para que ya se visualice, lo cual pues sorprende porque la parte complicada era transmitirlo, no imprimirlo, ¿no? Pues imprimirlo, pues nomás creas una línea más y ya se puede visualizar, ¿no? Era lo de menos, pero bueno, no se modificó el anexo 1 para incorporar este campo, ¿no? Entonces, obviamente hay algunas preguntas frecuentes que se han dado a conocer que yo aquí les recomiendo que consulten las preguntas frecuentes de la versión 2.0 y de la 3.0 porque sí hay algunas variantes, sobre todo en este caso en específico, en donde pues obviamente aquellas mercancías que no se vayan a presentar ante la aduana, pues no requieren para efectos de declarar el folio del CFDI con complemento carta aporte, de generarlo obviamente en el DODA, ¿no? Estamos hablando de cambios de régimen, regularizaciones,
de transferencias virtuales, de pedimentos, por ejemplo, V5, o sea, operaciones donde físicamente no vaya a presentarse las mercancías de la aduana. Entonces, esa parte es importante, ¿no? De que no se tiene que declarar el folio. Básicamente está indicando, ¿no? Que sería en temas de cruce de mercancías. Y se menciona pues que va a ser declarado en el famoso DODA, o bien, bueno, pues ya sería si se utiliza el gafete único de identificación, porque luego también se imprime el documento que le conocen como DODA PITA, ¿no? Entonces, lo único que varía, pues ahí es el número de integración. En temas, por ejemplo, de esta regla para operaciones con pedimento consolidado 3122, pues obviamente ahí hay algunas variantes porque resulta ser pues que la autoridad pone pues una facilidad, ¿no? Pero también lo hace a través de, eh, de un atajo o una chicanada, como se le dice coloquialmente, ¿no? Porque pues tienes que burlar al sistema, ¿no? O sea, lo que te está diciendo es que en pedimentos consolidados pongas el transporte internacional igual a no, sabiendo que es igual a sí. ¿Y esto a qué conlleva? Bueno, pues que si tú pones el transporte internacional igual a no, pues no te va a requerir lo que viene siendo la fracción arancelaria. Y, por ejemplo, en la versión 2.0, pues no te va a requerir ni la fracción arancelaria y no te va a requerir en un momento dado el tema del pedimento, ¿no? O sea, hay variaciones. Esta es la 2.0 y esta es la 3.0. Esa pregunta porque obviamente tienen diferente estructura, ¿no? En la versión 2.0 y si hay un campo de pedimento y en la versión 3.0 se llama documentación aduanera, ¿no? Que trae ahí varios nodos, que uno es el número de pedimento, otro es el número del documento aduanero, el tipo del documento y luego el RFC del importador. Entonces, si hay unas variantes en ese punto, pero esto es un truco, pues, que la autoridad de alguna forma lo está validando, ¿no? La parte importante es que en el futuro, pues, lo reconozca, pues, no solamente quien expide este documento de preguntas frecuentes, sino que en el caso de autoridad fiscal o administración general de autoridad de comercio también reconozcan estas preguntas frecuentes y que no digan después de, cometiste un error, ¿no? Entonces aquí lo que les mencionaba, en el caso de las empresas IMEX, sobre todo, en donde no se presenta físicamente la mercancía ante la aduana, pues no se va a generar el folio del CFDI con complemento carta aporte. No quiere decir que no se vaya a hacer, o sea, para la documentación aduanera, pues no se genera ni se transmite el folio, pero para los movimientos internos, pues evidentemente se requieren, no para efectos aduaneros, pero sí para efectos fiscales conforme lo establece la sección 277 de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Y bueno, pues también, sobre todo, hay un tema en la versión 3.0 que se requiere, voy a importar, pero traigo régimen temporal de insumos, traigo régimen temporal de materia prima, pero también traigo definitivos. Entonces, aquí lo que te está indicando la autoridad, bueno, pues vas a seleccionar el de mayor cantidad o volumen de mercancía. Esto, pues, para poder elaborar el documento. Entonces, este tema lo tienen que proporcionar, pues, en este caso, a lo que viene siendo eh, el agente aduanal, ¿no? Para que sepa cuál es el que va en un momento dado, identificarse, entonces el de mayor mercancía, y al transportista para que seleccione, obviamente, el régimen aduanero correcto, ¿no? Bueno, aquí de manera muy breve, pues ya hemos visto que se requiere, sobre todo la expedición del CFDI con el complemento carta aporte, cuando el transportista es el que está ofreciendo, en este caso, el servicio. Y bueno, pues la ventaja que tiene la versión 3.0 es que sí se puede separar el complemento carta aporte del comprobante fiscal por aquello de que no desean que se visualice cuál es el costo del servicio, entonces se puede separar. En la versión 2.0, pues no, porque es solo un documento. Entonces, en la versión 3
punto cero, pues tenemos el folio fiscal del CFDI y luego se genera un folio de identificador del complemento carta aporte, que el que se tiene que declarar de impedimentos en la actualidad, pues es el folio del CFDI, no del complemento. Entonces, esa parte es importante que se visualice. Ahora, otro elemento también que debe de considerarse, sobre todo en la parte de los complementos, es la información que debe de proporcionar, en este caso, el cliente y el transportista, ¿no? Entonces, por el lado del cliente, vean, tenemos si es transporte internacional, el tema de la ubicación y del destino, obviamente, el tema del origen, el RFC del remitente, los datos del estado, país, código postal, que son los importantes, el destino, RFC del destinatario, y también la parte del domicilio del estado, país y el código postal. En el tema de las mercancías vamos a tener el peso bruto total, unidad de peso, número total de mercancías, y en la parte de ya los datos de las mercancías, bienes transportados, que bienes transportados es la clave o código del producto, entonces es una obligación, en este caso del cliente, no del transportista, la descripción de las mercancías, la cantidad, la clave unidad, el peso en kilogramos, y aquí tenemos 4 campos: material peligroso, clave material peligroso, embalaje, descripción del embalaje, que esto pues obviamente es cuando la mercancía pues se considere peligrosa, de acuerdo con los catálogos del SAT, pero además esto es cuando es transporte nacional, pero cuando es transportación internacional, vean, se debe de proporcionar entrada o salida, país de origen o destino, vía entrada o salida, el régimen aduanero, que es lo que vimos hace un momento, la fracción arancelaria, el tipo de materia, y aquí en el tipo de materia también vienen varios supuestos, y la documentación aduanera, que antes era el número de pedimento, pero aquí cambia, les decía, el tipo de documento, este, si se proporciona el número, el RFC del importador o el identificador del documento aduanero. Entonces, también debe de proporcionarse por parte del cliente, que sería la empresa, bueno, pues que contrata los servicios de un transportista, y por parte de quien lleva a cabo el traslado, que sería el transportista, pues es básicamente utilizar la versión, el ID del complemento carta aporte, que esto es lo que les mencionaba, que viene una segregación del documento, total de la distancia recorrida, fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada, que esos son tentativos, distancia recorrida, obviamente el permiso de la SICT, el número del permiso, tipo de vehículo, peso bruto vehicular, placa de vehículo, año de vehículo, nombre de la empresa aseguradora, número de la póliza, datos del tipo de figura, que es el chofer, el RFC, el número de licencia y nombre de la figura. O sea, todos estos datos, 18 campos, pues obviamente son responsabilidad del transportista. Ahora, pueden ser más, porque esto va a depender también de los contratos que se manejen y se identifiquen esas responsabilidades y quién va a pagar, ¿no? Porque pues es como un pedimento, ¿no? O sea, yo te puedo dar la información correcta, ¿no? Y si quien lo está capturando lo hace de manera incorrecta, pues evidentemente debe haber una responsabilidad para quien en un momento dado realiza ese documento con inconsistencias, ¿no? En temas, sobre todo de propietarios, poseedores o tenedores de mercancías, recordemos que aquí había habido unos cambios importantes, porque, bueno, pues se supone que si tú tienes tus propias unidades, tus propios vehículos, pues son para mover tus mercancías, pues aquí no hay una contraprestación por el servicio que estás prestando, sino es parte de. Entonces se expide el CFDI de traslado con el complemento carta aporte. O sea, hay excepciones, obviamente, si no circula por vías de jurisdicción federal o se hace con vehículos con características que no excedan el tipo C2 que menciona la NOM 12 de la SICT, tampoco se requiere, y que además obviamente no circulen en
a la redonda más de 30 kilómetros, ¿no? Y esta es la regla que les comentaba sobre el tema de los transportistas extranjeros, que aquí hubo una pequeña modificación porque vamos a suponer que es un transportista extranjero que evidentemente no tiene establecimiento en territorio nacional y fue constituido conforme a la legislación extranjera. Entonces aquí debe de tener el famoso CAT, el Código Alfanumérico Armonizado del Transportista, para extranjeros. Recordemos que en el portal de la ventanilla tú puedes ingresar y no ocupas la firma, sino que se hace con una clave, porque eres extranjero. Entonces, haces el registro del CAT, las unidades, los choferes, etcétera. Entonces, se requiere que del CAT se registre como extranjero, ¿no? Si eres una empresa LLC o Corp, Inc. o lo que sea. Obviamente también aquí hay otra documentación, ¿no? Es el alta, por ejemplo, en el IRS o en algún ministerio de Hacienda del extranjero, en donde se visualice, ¿no? Que esa empresa pues está registrada en el extranjero, o a lo mejor también el acta constitutiva de esa empresa en el extranjero. Todo eso te va a servir para poder acreditar pues que es ex extranjero, ¿no? Y que además va a cumplir con la legislación, ¿no? Por ejemplo, la ley de caminos y puentes de autotransporte federal, el reglamento de autotransporte eh, federal y servicios auxiliares, o sea, va a cumplir con toda la normatividad, ¿no? O sea, eso no limita de que, que porque es extranjero, pues no va a tener, por ejemplo, su carta aporte o su straight bill o como le quieran llamar, porque al final del día, si a ese vehículo que va a cruzar, por ejemplo, se practica el embargo precautorio derivado de un procedimiento administrativo en materia aduanera, pues uno de los requisitos para poder liberar la unidad, pues es presentando la carta aporte, ¿no? O sea, la carta aporte en general, o sea, no el CFDI con complemento carta aporte, o sea, sería este documento del CFDI con complemento carta aporte si es mexicano, pero si es extranjero, pues va a ser un documento de transporte. Entonces, obviamente eso también ya está identificado en las preguntas frecuentes, en donde pueden ser los transportistas extranjeros. Y vean aquí los conceptos. Ustedes deben de revisar esta parte cuando les estén facturando transporte y esto obviamente lo van a cotejar sobre todo con el contador, con su área fiscal o de impuestos internos, ¿no? Los servicios que se están facturando. Por ejemplo, el 6810-1801, que son servicios de transporte de carga por carretera en camión en área local. O por ejemplo, 7810-1802, servicio de transporte de carga por carretera en camión a nivel regional y nacional, ¿no? A lo mejor unos pueden ser la entidad federativa, carreteras federales, local, pues obviamente que no circulan por vías de jurisdicción federal. Y vean, por ejemplo, el 7810-1806, que aquí estamos hablando de servicio de transporte de carga por carretera a nivel internacional. O sea, no es lo mismo una operación de importación que de exportación, porque de exportación, sobre todo al extranjero, pues obviamente hay exenciones de pago de IVA. En el tema de las importaciones hay retención de IVA, pero también hay unos supuestos en donde si pueden considerarse como objeto o no objeto, como lo establece la ley del impuesto sobre valor agregado. Entonces hay temas fiscales que sí se deben de revisar. Y vean, para empresas, por ejemplo, de logística, hay este supuesto de la 7814-1501, servicios de expedidores de fletes, y hay otros, ¿no? Pero en particular en de logística, vean, tenemos aquí un supuesto, bueno, ahorita vemos el de logística. Este en particular, que está hablando de servicios de intermediación o agentes de transporte, en donde, bueno, pues aquí hace una descripción general de que si la empresa transportista va a facturar el servicio de expedidores de fletes, obviamente sabemos que va a expedir el CFDI sin el complemento. Sin embargo,
si está realizando sus movimientos con unidades propias, entonces sí debe de incorporar el complemento carta aporte. Entonces, esa parte es súper importante que en un momento dado se revise. Les decía, por ejemplo, de empresas de logística, que aquí, bueno, tenemos la 81 14 y 601, que también puede ser un concepto que estén facturando. Entonces, es importante porque al final, si no está vinculado, obviamente, este código, que es lo que pretende revisar en un momento dado la autoridad, pues pueden derivar ahí algunos problemas fiscales, que de hecho también el servicio de logística está contemplado, ese sector, dentro del plan maestro para 2020. Es importante revisar ese tema y ver obviamente, en el caso de las empresas de logística, pues lo que te indica es que si tradicionalmente una empresa logística que solamente se dedica a ofrecer el servicio de mover un lado a otro, pero al final del día no tiene unidades de transporte, sino lo que hace es subcontratar, pues por eso te indica que en el caso de este tipo de servicio, pues va a facturar el servicio con el código que le corresponde de logística. Sin embargo, el CFDI que expida de ingreso no va a contener el complemento carta aporte, lo va a hacer en este caso, quien realmente factura el transporte y el transportista que le va a facturar a la empresa de logística, pues obviamente va a tener el CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. Y este último es el que debe de proporcionarle la información al agente aduanal para efectos de que se pueda llevar a cabo la importación. Obviamente vienen algunas otras preguntas frecuentes relacionadas, por ejemplo, con transporte multimodal, que básicamente sería el mismo supuesto, pero lo que sí hace énfasis es de que si quien presta el servicio de transporte multimodal en un momento dado cuenta con transporte propio, pues en este caso debe de incluir el CFDI con el complemento carta aporte. Entonces, esto al final pues nos va a servir de manera orientativa de conocer pues cuáles son los conceptos que en un momento dado están facturando. Y me refiero, cuando digo concepto, al código que está declarando, no tanto la descripción del servicio, porque he visto a veces unas descripciones de servicio que a veces no tienen relación. Por ejemplo, había una que era el código de flete, decía solamente la palabra importación. Pues eso no describe el servicio que se está prestando, ¿no? Entonces, por eso a mí cuando me preguntan, me interesa saber el código que se está declarando, ¿no? Entonces, esta parte es importante que se analice. Y ya, en este caso, para ir concluyendo, vean, es importante estar revisando sobre todo el tema de los manuales, preguntas frecuentes. Se menciona, hubo una reunión con CAMIN y algunas asociaciones, principalmente la Confederación eh, de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAREM, en donde difundió ahí una circular donde va a haber posibles cambios y aclaraciones en las preguntas frecuentes. Es importante estar al pendiente de esos temas y sobre todo también conocer, ¿no? Los nuevos campos, todos los que están subrayados de color azul, pues es lo que se incorporó en este caso al CFDI con complemento carta aporte 3.0, les decía el tema de la versión, el ID del complemento carta aporte, el régimen aduanero, todo lo concerniente con los registros del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, aquí ubicar los polos de origen y destino, ¿no? Entre el Istmo de Tehuantepec, en Salinas Cruz, Oaxaca, y lo que viene siendo Veracruz, que ahí es donde están los polos de desarrollo. Todo lo demás se mantiene. Vemos aquí el tema de logística inversa o recolección o devolución, que eso también se incorporó, que básicamente era poner la palabra sí o no. El tema de lo relacionado con COFEPRIS, que esto, ustedes han revisado algunas disposiciones, este, hace énfasis en el tema de que, por ejemplo, algunas facilidades como del traslado local
o como de los vehículos ligeros, que no les aplica al traslado de medicamentos, pues obviamente se refiere a que se debe de proporcionar mayor información, solamente que algunos catálogos todavía se encuentran dentro del portal del SAT como por definir, entonces hay que estar revisando eso para ver a partir de cuándo ya van a ser requeridos por parte de la autoridad. Entonces, vean, tenemos prácticamente del 51 al 71 están relacionados con el tema de medicamentos por parte de COFEPRIS, y ya posteriormente tenemos el 77 que es tipo materia, descripción de la materia, que también ha generado algunos conflictos, sobre todo por seleccionar el tipo de los catálogos que tienen, ¿no? El tipo de mercancía, en tipo de documento, vean qué fue lo que se incorporó. Antes nomás estaba el número de pedimento, después el identificador o documento aduanero, que básicamente es el folio, y el RFC del importador. Por lo tanto, pues no se capturaría para temas de exportación. Y ya en la parte de la información del transportista, el peso bruto, en este caso vehicular, que eso pues va a sentarse conforme a la NOM 12 de la SICT. Eso es importante también, pero pues eso ya es información del transportista. Y después lo que se hizo fue recorrer básicamente los numerales de los nodos que les correspondía. De ahí en fuera, los demás campos básicamente se mantienen. Hay algunos temas importantes, sobre todo para las empresas IMEX. Para las empresas IMEX van a visualizar que se incorporaron ahí algunas leyendas que estaban en las preguntas frecuentes. Entonces, lo que se hizo aquí básicamente es aclarar que esta parte también posiblemente va a tener modificaciones, pero vean, identificar el transporte internacional, que ya les decía que en consolidados pues se tenía que poner no, si es entrada o salida, el régimen aduanero, que es la parte que les mencionaba que debe de seleccionarse el de mayor cantidad o el mayor volumen, ¿sí? La parte de lo que viene siendo la entrada o salida, el de los bienes transportados, en el caso de la descripción, que básicamente se tiene que anteponer cuando se hace un pedimento consolidado, lo que es esta clave del signo de pesos IMEX guión, el número del programa IMEX y luego la descripción de la mercancía, lo cual, bueno, pues es información adicional que se tiene que señalar siempre y cuando sean operaciones con pedimento consolidado, o sea, operaciones, me refiero de importación, porque si son movimientos locales, pues no se tiene que poner esta información. Temas de las fracciones arancelarias, aquí se reconocen, por ejemplo, de la 9803, 980, 03001 y de la 0002 que maneja el Instituto Automotriz. Aquí la redacción a lo mejor no es muy correcta porque menciona para el caso de las empresas IMEX del Instituto Automotriz terminal, y realmente a veces sí hay empresas de industria automotriz que tienen un programa IMEX, pero puede ser que haya otras que no tengan programa IMEX, y aparte que cuando tú importas bajo la 9803 no lo estás haciendo bajo el programa IMEX, o sea, puede tener un programa IMEX, pero en realidad no haces la operación bajo un programa IMEX, ¿no? Utilizas clases de pedimento F2, por ejemplo, ¿no? Que son introducción de mercancías de depósito fiscal, en lugar de un IN, que son los que utiliza las empresas IMEX, pero bueno, es un tema ahí de redacción. Y bueno, pues también cuando en el tipo de documento, sobre todo, cuando se refieren a pedimento, pues lo que te indica es que es para todo tipo de pedimentos, ¿no? Pedimentos consolidados, pedimentos de tránsito, pedimentos partes 2, pedimentos complementarios. Yo no sé por qué mencionan el complementario, sino el complementario, pues básicamente es una declaración adicional, ¿no? Que eso es para pagos del 2.5 del TEMEC, del 14 de la decisión 2 diagonal 2000. Entonces, pero, bueno, lo mencionan ahí como el complementario. Y en el supuesto del identificador de documento aduanero, que aquí, bueno, pues se tendría que declarar el número del programa IMEX, ¿no? Pero le anteceden ahí ese signo de pesos o signo de dinero, ¿no? Con
la palabra IMEX, el guión y luego el número del programa, ¿no? Son cuestiones ahí adicionales, ¿no? Y ya para finalizar, pues esto pues trae implicaciones, sobre todo en temas de deducciones, no acreditación, o sea, no deducción del gasto, no acreditación, temas de impuesto al valor agregado, restricción del uso de los sellos digitales, temas de sanciones, obviamente, si no entregan el documento, si lo expiden, pero contiene datos incorrectos, ya vemos aquí las multas, aquí no hubo cambios en el tema de las sanciones, se mantuvieron solamente en este en particular, de cuando imprimes el comprobante y no cuentes con los complementos, pues aquí la multa es de 450 a 670, que antes era de 400 a 600 pesos, bueno, pues ahí aumentó esta cantidad y pues no expedir o acompañar la documentación, ¿no? Y esto, como les digo, puede ser revisado en facultades de comprobación, ya sea de gabinete, visita domiciliaria, verificación en transporte, también, bueno, pues la presunción de algunos delitos de contrabando, ya vemos ahí el tema de las penas de 3 años a 6 años de prisión, temas también de equiparable de delito de contrabando, y bueno, esos son solamente las posibles sanciones vinculadas con la autoridad fiscal, pero también sabemos que la SICT pues tiene sus atribuciones conforme a esta ley de autotransporte, eh, ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, o sea, tiene su ley en donde establecen algunas sanciones administrativas, pero que esas en particular, pues las estaría aplicando la SICT. Entonces debemos de estar visualizando las dos, ¿no? Las en materia administrativa por parte de la SICT, pero también las que son aplicables por parte, en este caso, eh, del SAT, ¿no? En algunas revisiones o facultades de comprobación que lleve a cabo, ¿no? Pues básicamente esos son los puntos que quise compartir con ustedes de manera muy breve. Y bueno, aquí rápidamente tienen algunas preguntas. Digo, no sé si quieran comentar algo y ahorita si quieren doy Pues algunas yo creo que respuestas para irlas leyendo, ¿no? yo creo que vamos a las preguntas. Si quieres, Richard, ¿las quieres ver tú? Tú las tienes por ahí, ¿verdad? Sí, sí, a ver, vamos Ok. a, vamos a visualizar. Dice, en el caso de utilizar un intermediario, acuérdense que debe de ser un agente de carga, un agente de transporte, que es lo que menciona la normativa. Emite para importación un CFDI de traslado, que es el que compartimos a la agencia aduanal, para que los documentos de despacho nos comenta la agencia que en ese caso no hay incrementales porque la carta por de traslado y no trae valor. ¿Ok? Bueno, a ver, efectivamente, en el caso de los CFDI de traslado, o sea, si tú me dices un CFDI de traslado trae valor, no puede traer valor. O sea, técnicamente el CFDI de traslado no puede traer valor, el importe es en cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así está diseñado. El CFDI de traslado va en cero. Ahora, si la pregunta es, oye, yo soy un intermediario y estoy emitiendo un CFDI de traslado. Bueno, la pregunta es si te estás apegando a la regla 27712. Esa sería la pregunta. O sea, sí, porque la regla 27712 es yo voy a mover mercancías que tengo bajo consignación y que obviamente estoy haciendo el movimiento y no voy a recibir una contraprestación por el movimiento. Pero si lo que pasa, eso se los platico porque ha sucedido que dicen, yo soy una comercializadora, Mm. pero yo soy la comercializadora y voy a hacer el movimiento de transporte, pero yo no estoy cobrando por el movimiento de transporte, yo estoy cobrando por la renta del padrón, que digo, no, hay que ver cómo le ponen, ¿no? O por la asesoría, porque luego facturan como asesoría de comercio internacional. Bueno, esos son temas que posiblemente la autoridad va a estar revisando, porque lo que quiere la autoridad pues es revisar, es confirmar de que se esté facturando el servicio de transporte. Entonces, el hecho de expedir un CFE de traslado, o sea, no necesariamente es correcto desde la perspectiva del procedimiento, ¿no?
Si es correcto en el sentido de que el CFDI de traslado es cero, pues sí, porque técnicamente no puede tener valor, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte. Lo del prorrateo, básicamente el prorrateo es, ustedes tienen incrementables, esos incrementables se, se multiplican por todas las partidas. O sea, les aplica un factor o una parte proporcional a todas las partidas. Entonces aquí lo que se hace es dividir lo que viene siendo el valor en aduana total entre el precio pagado total, que eso lo visualiza en el pavimento. De esa división sale un factor. Ese factor lo multiplicas por el precio pagado de cada una de las partidas. Entonces, es que a veces lo que sucede en la práctica, ustedes pueden decir, es que la partida uno viene de Estados Unidos y la partida 2 es de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, el incrementable del gasto de China, pues es mayor que el incrementable del gasto de la mercancía que está en Estados Unidos. Pero para efectos del pedimento es suma los incrementables y, bueno, en este caso se dividen entre las dos partidas, pero eso es con base en un factor prorrateo. Entonces, ahorita van a salir la presentación, viene la fórmula que se obtuvo de lo que viene siendo el anexo 22, ¿no? Eh, Dice, en el caso de que cuento con una factura mayor a $1,000, pero tengo decrementables desglosado en mi factura y aplicando me da una cantidad menor a $1,000. Con esto ya puedo portar por regla de empresa de mensajería, tomando en cuenta que mi valor en aduana es menor a $1,000, aunque mi valor real es, bueno, aquí hay dos cuestiones bien, importantes, ¿no? Primero hay que revisar el tema del decremental, o sea, cuál es el concepto que en un momento dado quieres utilizar. Ahora, el hecho de que tú lo quieras importar por empresa de paquetería, o sea, las disposiciones de las empresas de mensajería y paquetería, tienen montos, o sea, no es tanto, o sea, si por ejemplo la mercancía cuesta menos de $2,500 o cuesta más de $2,500, ¿no? O sea, aun cuando es simplificado el procedimiento, ahí por ejemplo entrarías en menos de $2,500, o sea, entras perfectamente para aplicar ese procedimiento simplificado. Ahora, el procedimiento simplificado lo que tiene, pues es que no puedes hacerlo deducible. Ese es conforme al 88 de la ley aduanera, ¿no? Tiene ahí su restricción. Entonces, nomás sería revisar esa parte. Y si, en efecto, acuérdense que el gasto, lo que dice es decrementable, es un gasto que va a ser con posterioridad a la importación. Entonces, sí hay que identificar ese gasto de que a qué se refiere, ¿no? Dice, en un pedimento consolidado para la manifestación de valor en el campo de proveedor, ¿qué información deberíamos declarar? Pues en ese caso sería ojo, lo que pasa es que cuando hablas de pedimento consolidado, pues yo identifico, obviamente, pedimentos de importación temporal, que eres empresa IMEX. Sin embargo, sobre todo en esta cuestión, hay dos tipos de empresas IMEX, ¿no? Están las IMEX maquiladoras y las IMEX manufactureras antes PITEX. Entonces, si eres una IMEX maquiladora, tu proveedor siempre va a ser el corporativo, pero si eres una IMEX manufacturera, puedes tener en el número de proveedores. Entonces, vas a poner el proveedor, pues, de esa mercancía. Entonces, acuérdense que las manifestaciones de valor, pues, son por proveedor, ¿no? En el caso de utilizar intermediarios, el CFDI con complemento carta aporte para el pedimento es el transportista o el que emite el intermediario. Entonces, recordemos que el complemento, es que cuando me dicen intermediario hay un intermediario, sí, pero ese intermediario está facturando logística. Si está facturando logística, pues es un CFDI que no va a tener complemento carta aporte porque es el servicio de logística. Entonces, ese intermediario pues va a subcontratar a otro. Entonces, ese que va a subcontratar es quien va a emitir el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, ¿no? Así lo visualizo con lo
con la poca información que me dan, ¿no? O sea, cuando es intermediario a ver, ese intermediario cuenta con transportes propios, o sea, es el que va a realizar el cruce es transporte propio, sí, bueno, pues entonces CFDI con complemento carta aporte. Si no cuenta con transporte propio, pues quiere decir que va a subcontratar, ¿no? Entonces, el CFDI que se usa para transportar mercancía en el extranjero debe de considerarse para efectos incrementales. Sí, claro. O sea, siempre y cuando, ojo, lo que menciona el 65, siempre y cuando el gasto haya sido realizado por el importador. Y aquí hay una parte bien importante que se supone que debería venir desglosado, es decir, con dos códigos, la transportación en el extranjero y posiblemente la transportación en México, porque si viene junto y no viene desglosado, pues no puedes separar el movimiento y tienes que acumularlo, no tienes que incrementarlo todo. Tenemos duda al respecto que si usamos una unidad para sacar de la aduana mercancía y otra para la entrega al importador, tenemos que generar dos CFDIs. Ok, a ver, cuando dicen sacar mercancía de la aduana, bueno, entonces yo saco mercancía de la aduana, pero se supone que para hacer ese movimiento va a ir a un lugar, ¿no? O sea, va a ir un centro de distribución, va a ir a un almacén, va a ir a un establecimiento. Entonces, si ya cruzó y aparte el servicio que te está prestando es hasta cierto punto, pues obviamente si haces el movimiento con otra unidad, es con otro transportista o con la misma empresa transportista, pues te va a expedir este otro documento, ¿no? Por eso, cuando se hace el CFDI, tú dices el origen, o sea, yo voy a recolectar, por ejemplo, en el extranjero y dónde voy a entregar. Entonces, si vas a entregar a cierto punto, pues es un solo CFDI. Si después haces una consolidación de carga y vas a entregar a otro lugar, entonces obviamente vas a cobrar aparte, ¿no? Para el traslado de medicamentos, si son obligatorios, los nuevos datos no serían obligatorios todavía porque dice pendientes por definir. Entonces, de mi perspectiva, todavía no son obligatorios. Donde la repetición puedes ver en YouTube o en Facebook. ¿Existe alguna excepción para poder sacar mercancía de la aduana y no generar el CFDI? Este, eh, a ver, digo, hay varias cuestiones ahí interesantes, ¿no? Porque obviamente cuando dices sacar mercancía de la aduana, hay que revisar, por ejemplo, los supuestos, ¿no? De cómo ingresó la mercancía, ¿no? No es nomás decir voy a sacarla porque al final del día pues tiene que entrar una unidad de transporte, si ese transporte es propio, si ese transporte fue contratado, pues entonces si fue contratado se debe generar un CFDI con complemento carta aporte porque obviamente hay algunas excepciones cuando ese CFDI circula por algunas, lo que le llaman este, eh, vías que no son consideradas de jurisdicción federal. Sin embargo, aquí este punto, a lo mejor, por ejemplo, si me dices, oye, es una mercancía que va a ingresar a un puerto, pues, o sea, por ofrecer el servicio, tú ocupas el CFDI con el complemento carta aporte, pero eso no quiere decir que ese folio se vaya a declarar en la documentación. Entonces, sí hay que visualizar muy bien esa parte, ¿no? Eh, Dice la 3132 en la fracción octava, tenía entendido que se eliminó el poner el CFDI. Eh, de hecho, esto que mencionas de la 3132 se va a modificar se menciona que se va a modificar las preguntas frecuentes para eliminar el segundo párrafo en donde hace mención que se relacionen todos los comprobantes fiscales, porque se supone que yo ya lo estoy declarado en el DODA, pues. Pero, de hecho, la pregunta frecuente pues no es obligatorio, ¿no? Pero ahora ya con ese comunicado creo que da un poquito más certeza de que es una posible modificación a las preguntas frecuentes para que se eliminen, ¿no? Porque pues hacia el final del día yo lo estoy declarando en el cruce, entonces no tendría por qué relacionarlo, ¿no? Pero ahí esa pregunta frecuente es lo que hace ruido, ¿no? Dice, a partir del 1 de enero, con la obligación del complemento carta aporte, ¿cuál es la opinión respecto a declarar como
como concepto decremental. Lo que pasa es que en el tema decrementable eh, esa es una cuestión que debe venir en el CFDI o el documento equivalente que emite en un momento dado el proveedor, ¿eh? Entonces, básicamente de esa manera. ¿Ok? Y luego, bueno, pues aquí era lo mismo que comentamos allá. Entonces, más cuando vean la presentación, ahí viene mi correo, si hay alguna duda en particular, le podemos dar este seguimiento para que quede súper claro, ¿no? Pues, Pues muchísimas Richard, gracias. todo muy bien explicado, muy bien comprendido. Como dices, el que quiera ver nuevamente la presentación, es muy interesante todo esto. La puedes ver en YouTube o la puedes ver en nuestra comunidad PLC. ¿Algún comentario, doctor Máximo? Buenas tardes, buenas noches a todos. Pues los habituales para el doctor Méndez. ¿Qué podemos decir? Siempre es muy puntual, muy didáctico, nos enseña mucho, nos lleva de la mano en estas reuniones, en sus temas. Y Ricardo, pues la verdad, me da muchísimo gusto, como siempre, poder asistir cuando tú intervienes, porque aprendemos todos los que estamos en este chat y siempre que te escuchamos, salimos con un bagaje aduanero y de comercio exterior mayor al que podamos tener. Felicidades como siempre, Ricardo. No, al contrario, doctor, gracias por estar aquí. Hombre, Héctor, adelante. Bien, simplemente unirme a la felicitación al doctor Ricardo Méndez por su presentación. El tema es muy complejo, es muy técnico y llamó poderosamente la atención. El número de participantes fue mayor al habitual, así que muchas felicidades, Ricardo. Tienes un buen auditorio muy fiel. Muy fiel. Y algo que quiero comentar, no sé si tú compartas mi opinión, pero la autoridad quiere tener tanta información y es tan exhaustiva que se me hizo muy curioso, de acuerdo con los datos que tú nos dices que tiene que tener el complemento carta de porte, destino, distancia, casi casi hora y entrada de la mercancía de salida, lo pide. Y con todo lo que pasó en estos días, semanas, de que el sistema aduanero se volvió una locura, y pues entonces lo que tiene el complemento carta de porte ya no se correspondió con lo que en la realidad ocurrió. Y esto viene a colación porque hay un anuncio el día de mañana para nuevos bloqueos. Si recordamos qué fue lo que ocurrió en estos días, semanas que comparto, es que hubo bloqueos y los vehículos tuvieron que cambiar sus rutas fiscales, utilizar otras carreteras y por lo tanto tiempo, distancia, obviamente costos, no tiene nada que ver con lo que en la realidad se materializó. Repito, el día de mañana está anticipado un nuevo bloqueo a nivel nacional y Claro. entonces el complemento carta de porte, entiendo lo que se pide, se busca y se persigue, pero pues no va a corresponder con la realidad. Sabemos que a situaciones extraordinarias aplican resoluciones extraordinarias, Sí, pero es una experiencia y es una situación que hay que visualizar como que va a ocurrir. Y un comentario que me gustó muchísimo que hiciste, porque yo lo he podido ver en la consulta y en la cátedra, es el tema de las operaciones virtuales. Porque las operaciones virtuales dicen, no te preocupes, no pongas tu complemento carta de deporte ni tus CFDI, ojo, dice no lo pongas, no quiere decir que no se genere, porque la mercancía sí viaja, la mercancía sí te traslada y por lo tanto sí debe haber un documento. El virtual no te lo va a pedir, pero de que se tiene que generar, se genera como atinadamente lo apuntaste. Muchísimas gracias, Ricardo, te reitero mi felicitación y mi honesta admiración. no, al contrario, mi Gracias. estimado Héctor. No, sí, como lo mencionas, de hecho, en el tema de la fecha, hora de llegada, todos esos datos se supone que son de referencia, pero si hay empresas, o sea, vamos a suponer que tú dices, voy a salir voy a despachar el lunes, ¿no?
pero es de referencia y la hora también es de referencia, porque puede ser que despaches el martes o listo otros bloqueos, sabes que pues hasta el viernes. Entonces, imagínate la complejidad de tener que cancelar pues la factura y generar otro. Entonces, se supone que esto es de referencia como lo menciona el lineamiento, ¿no? La estructura del CFDI. Sin embargo, o sea, puede ser que a lo mejor después empiezan a establecer hasta días, ¿no? O sea, decir, no, sabes que lo tienes vigente 5 días o 10 días, ¿no? Porque no vas a andar ahí con un documento de 2 semanas, que apenas vas a hacer un movimiento. Sí, sí tiene ahí ciertos aspectos, ¿no? Como bien mencionas, de que se pueden suscitar en la práctica como esto que ha estado pasando, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es necesario tener una vigencia. Y como dice Héctor, mañana vamos a estar bloqueados en todas las carreteras. Ya nos dijeron que aquí en México nos bloquean Querétaro, Cuernavaca, Pachuca, Puebla y anexas. O sea que si van a salir de la ciudad, tengan mucho cuidado. Mañana estamos todos bloqueados. Pues, Ricardo, mi admiración y gracias por esta plática tan enorme y pues tan interesante de todo esto, ¿no? El carta aporte y todo esto que es un tema que nos va a seguir dando mucho, mucho que hablar. Mm. Gracias y pues Isaí, tenemos, hagamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento para la colección, mi querido Richard, el doctor Ricardo Méndez Castro, por hacer un trueque con la plática virtual con el tema el CFDI y el complemento carta aporte para acreditar los gastos de transportación en las importaciones. Tema muy interesante, tema muy importante. Hoy, día 14 de febrero del 2024, del amor y la amistad, firma nuestro CEO, nuestro director general, fundador del Consejo Editorial de TLC Magazine, doctor Octavio de la Torre, y la maestra directora general, Daniela Martínez. Gracias, Ricardo. Gracias por esta presentación y pues seguimos en contacto y seguimos viendo todo esto, ¿no?